El tema de hoy es el libro de Éxodo, cuarta parte. Pues he estado reflexionando acerca de esta serie de mensajes del Éxodo, pensando en tantas cosas que tienen la posibilidad de esclavizar al pueblo de Dios. Y el plan de Dios es de tener un pueblo libre, pero a veces no es tan fácil, porque las cosas de este mundo y del príncipe de este mundo tienen muchas ataduras. Y una de las cosas que queda claro en el libro del Éxodo es que para salir en libertad, para ser liberado de la opresión, tiene que ser en el momento de Dios. El pueblo de Dios estuvo allá muchísimo tiempo, muchos años. Varias generaciones murieron esclavos. Pero llega el momento cuando dice que Dios escuchó el clamor, tenía preparado a Moisés y lo envió. Y envió a Moisés con mucho poder y con mucha autoridad para sacar el pueblo de Israel. Y Dios no sacó el pueblo de Israel ablandando el corazón al faraón. Dios sacó el pueblo de Israel endureciendo el corazón del faraón, y que en cada paso el faraón se puso más y más terco, y el Señor aplicó fuerza y poder por encima de lo máximo que pudo hacer el faraón. Otra cosa que es evidente es que el faraón no saca las agallas hasta cuando hay peligro de perder a los esclavos. Cuando había peligro de perder a los esclavos, cuando Moisés comenzó a hablarle, fue cuando el faraón se puso a apretar más y más al pueblo de Israel. Aún a nivel individual, cuando alguien está bien esclavizado en algún vicio, en algún hábito, en algún problema, más allá de la capacidad de la persona de resolver, el problema está ahí y la persona lleva mucho tiempo seguramente cediendo ante el problema, pero al enfrentar el problema, todos los demonios se alborotan. Se alborota la verdadera resistencia del faraón para esclavizar. Y se requiere de la mano de Dios y del poder de Dios para salir libre. Las personas que salen libres y de verdad libres de cualquier circunstancia, de cualquier problema, es porque el Señor entró a sacarlos con mano fuerte. Y aún después de salir del problema, hay otros problemas. Una cosa es salir de las garras del faraón. El Señor hizo eso en cuestión de semanas o meses máximo. Pero después hubo un proceso en el desierto que demoró más de 40 años. Muchísimo tiempo. Se requirió la muerte de toda una generación. ¿Por qué? Porque les faltó fe. Ellos creían en Dios. Eso no era el problema. Pero el problema era que no creían a Dios. Cuando Dios quiso que hicieran las cosas, no lo hacían, por temor a las circunstancias. Y cuando ellos trataban de hacer las cosas por su propia cuenta, las mismas cosas no resultaron. La herencia que nos tiene Dios es algo muy sublime y muy importante, pero solamente Dios nos puede hacer heredar eso. Y para poder heredar la herencia que Dios nos tiene, hay algo en el fondo de cada uno de nosotros que tiene que morir. Nosotros en nuestro estado original no somos compatibles con la herencia de Dios. Y el Señor no va a entregar la verdadera herencia a personas que se van a abusar de ella y a personas que van a representar mal al Señor con eso. Entonces, tenemos una situación en la cual muchos de nosotros nos podemos identificar de haber vivido y de haber recibido muchos milagros de parte de Dios, donde el Señor ha entrado con mucha fuerza a sacarnos de algún problema grave. Y a veces pensamos que ahora sí, pero no es así, porque el caminar con el Señor es un proceso también largo. El camino a la tierra prometida hubiera podido durar solamente 11 días, pero ellos resultaron dando vueltas en un desierto por más de 40 años.
Pero la Escritura dice que lo de ellos está escrito para nuestro beneficio, para que no nos va a pasar lo mismo. Entonces sí hay esperanza para nosotros, que podemos entrar en lo que Dios tiene para nosotros en mucho menos tiempo. Pero es un problema de fe. Y fe no es solamente una creencia mental. La verdadera fe incluye también una dependencia total sobre el Señor. Estamos en Éxodo capítulo 13. En medio de toda la sacada del pueblo de Israel, el Señor va recalcando unas cosas que parecen que no tienen nada que ver con la situación, pero sí tienen mucho que ver con la situación. Antecitos de la salida, antecitos de salvarlos del todo de esa situación, el Señor mete este capítulo. Y el Señor habló a Moisés diciendo: santifícame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de las bestias, porque mío es. El Señor estableció ese principio, que el que nacía primero era de Él. El costumbre desde los tiempos antiguos era que el primogénito recibía una doble porción de la herencia, que el primogénito en cada familia era el responsable de la familia, que si alguien en la familia resultó secuestrado o esclavizado de alguna manera, era el deber del primogénito sacarlos. Más adelante se aplica una palabra que es muy inclusivo al primogénito. Se llamaba el redentor, y eso quería decir que él tenía la responsabilidad de la familia, el bienestar de todos los que nacían después. Pero la misma palabra redentor, en 5 o 6 ocasiones, es traducido de otra manera en la Escritura. Es traducido vengador de la sangre. Y en la ley de Dios, el redentor, el primogénito, tenía el deber de vengar la muerte de cualquiera de la familia. Y había una estipulación que también parece ser muy rara. Él no podía armar una emboscada para matar al asesino. Solamente la Escritura dice que el día que lo encontrara, que lo tenía que matar. Y por eso se establecieron unas ciudades de refugio para cualquier persona que haya causado una muerte por accidente, y para que el asesino pueda llegar a un sitio donde por lo menos le pueden hacer un juicio. Pero inocente o culpable, si el vengador de la sangre lo encontraba antes de llegar a la ciudad de refugio, lo podía matar. Y todo eso es para enseñarnos a nosotros muchas lecciones. Pero una de las cosas que hay que entender, antes de entender lo del redentor, el vengador de la sangre y todas las otras cosas que se está sacando en ejemplo y en sombra, es que el primogénito pertenece a Dios, por derecho de Dios. Más adelante comienza a decir que Dios les dio en tal parte estatutos y derechos. Esto está mal traducido en muchas Biblias, dice estatutos y decretos, pero no es así en lo original. Hay cosas que Dios impone sobre la conducta de su pueblo, pero junto con eso van derechos que Él tiene sobre su pueblo. Y uno de los derechos más importantes de Dios es que los primogénitos son de Él. Y en el caso del Señor Jesús, el Señor Jesús no es solo hijo primogénito. La Escritura también utiliza otro término cuando escribe al Señor Jesús, que es un hijo unigénito, que es un hijo único, que es un hijo que nunca tuvo comienzo, como nosotros conocemos la palabra, que existió desde antes de la fundación del mundo, que es un hijo engendrado y no es parte de la creación que vemos, antes de ser creador junto con su Padre. Y Él es el responsable por el resto de la familia, porque es el primer hijo y es el modelo para nosotros. Y no solamente eso, como Él pertenece a su Padre, y cuando Él vino aquí en su gran obra de redención, y entre esa palabra de redención también está la parte de vengar lo que haya que vengar, porque el Señor dice que la venganza también es de Él. Y en el plan de redención de Él, Él quiere que nosotros desistamos de nuestros propios juicios, de que no vayamos a juzgar ni a condenar por nuestra cuenta, porque eso le pertenece a Él.
Y si nosotros vamos a entrar en el plan de redención de Él, es la vida de Él que Él ofrece por nosotros, para que nosotros podamos entrar a vivir la vida de Él y no la vida de nosotros mismos. Y eso implica cambio de deseos, cambio de corazón, cambio de pensamientos. Y si nosotros entramos en la vida de Él, entonces la Escritura habla de un gran cuerpo de Cristo, de muchos miembros, de la cual nuestro Señor Jesús es la cabeza, es el gobierno. Y si Él es el primogénito, y si Él pertenece a Dios, y si nosotros vamos a hallar nuestra vida y nuestra existencia en Él, y no en nosotros mismos, entonces quiere decir que nosotros también pertenecemos a Dios. Pertenecemos a Dios por derecho. Y Él tiene ese derecho por lo menos 2 veces, porque primero, por ser el Creador, y segundo, por venir y vivir entre nosotros, y dar su vida por nosotros, y vencer la muerte en resurrección. También eso le concede derechos. Y por eso es que Él dice que Él puede hacer lo que Él quiere con su creación. Él tiene la capacidad de ablandar corazones y Él tiene la capacidad también de endurecer corazones. Él tiene la posibilidad de poner su mano sobre alguien desde antes de nacer. Y Él tiene también la posibilidad de rechazar a alguien. Así como nosotros podemos escoger nuestros amigos. Nosotros somos creados en imagen y semejanza de Él. Esto quiere decir que nosotros podemos, en parte, sentir algo de la autonomía que tiene el Señor. El Señor tiene sentimientos, nosotros también tenemos sentimientos, que son imagen y semejanza de lo de Él. El Señor tiene autoridad, también nosotros tenemos autoridad sobre nuestro ser. Nosotros podemos ceder al gobierno y a la autoridad de Él, o podemos rechazar. Hay muchas posibilidades. Pero uno de los principios que Él pone bien en claro cuando ya comienza a tratar su pueblo por fin se dio cuenta que estaban en esclavitud. Y la persona que no se ha dado cuenta que es esclavo, pues es muy difícil liberarlo. La persona que no entiende que está perdido, no va a buscar la salvación. Y los grandes predicadores del siglo pasado y antepasado entendían eso. Uno de ellos dijo: para poder salvar a un hombre, primero hay que convencerlo de que está perdido. Porque si no entiende eso, no va a buscar la salvación. Se le fueron muchos años al pueblo de Dios en Egipto hasta entender que estaban en esclavitud y que la cosa estaba empeorando y que iban a terminar en la perdición y en la ruina total. Y el faraón estaba mandando matar a los hijos varones, entre ellos los primogénitos, porque el faraón quería controlar todo. Y cuando el Señor liberó su pueblo, los que estaban corriendo peligro en todas partes no era la población en general, aunque sí habían pasado por muchas plagas, y los que no hicieron caso a las advertencias, pues entonces estuvieron en el campo cuando cayó el granizo, etcétera, etcétera. Pero los que estaban en mayor peligro en el tiempo final eran los herederos, los primogénitos. Ellos eran los que el ángel de Dios mató. Y nota que no fue que mandaron el diablo allá a matar a toda esa gente. Dice bien claro que fue el ángel de Dios que lo hizo. Y solamente se salvaron los hijos primogénitos en las casas donde la sangre estaba aplicado sobre el dintel de la puerta, en símbolo de que esa casa iba a estar bajo el gobierno, el amparo y la vida del verdadero Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús. Nosotros pensamos de otra manera, nosotros pensamos que todos los hombres son iguales y entonces que se debería hacer todo así, pero Dios no comenzó diciendo: mire, ustedes son esclavos, yo los voy a sacar, entonces todos ustedes me van a pertenecer. Él no hizo eso, Él les dijo solamente, al comienzo, los primogénitos me van a pertenecer. Los que van a ser los herederos, los que van a ser los responsables en cada familia, por el bienestar de cada familia. Porque en el plan de salvación, en el nuevo pacto, todo depende del Hijo primogénito de Dios. Y la salvación es en Él. Y el Señor deja en perfecta libertad a los que creen que se pueden salvar a sí mismos, cumpliendo mandamientos, haciendo
lo que ellos piensan que son buenas obras, inventando cualquier otra fórmula, y desde entonces han pasado casi 3.500 años, y las lecciones de la historia quedan muy claros de que las buenas ideas de los hombres para salvarse no funcionan al final. Producen antes más esclavitud y todo sigue su rumbo al desastre y a la perdición. El Señor no entró a reemplazar al faraón estilo faraón. El gobierno de él es diferente. Y el plan de Dios no era sacarlos de ser esclavos del faraón, a él manejarlos de la misma manera. Con un sistema de terror, el hombre funciona hasta cierto punto. Con la fuerza, los grupos armados pueden obtener ciertos resultados. O como estuvimos mirando en un programa de televisión en esta semana, donde estaban haciendo que es que un cambio extremo a alguien, y le hacían la cirugía, le hacían todo, y le cambiaban toda la apariencia, pero el mismo Señor decía que por dentro sigue lo mismo. Y eso es lo que pasa al hacer las cosas a la fuerza. Se puede cambiar la apariencia, pero el fondo del corazón no cambia. Solamente Dios puede hacer eso. Entonces el Señor tuvo que aplicar un sistema donde había orden para los que no tenían todavía esa transformación de corazón, pero donde Él quería que todos aprendieran la lección de que solamente el verdadero cambio de corazón y solamente una dependencia continua de Dios produce la verdadera libertad. Santificame todo primogénito. Eso quiere decir que todo primogénito era sacarlo aparte para el uso exclusivo del Señor. Y era tanto de los hombres como de las bestias, en todo nivel. Si lo vamos a aplicar en terminología espiritual, se puede decir los convertidos y los no convertidos, entre el grupo que dice ser el pueblo de Dios. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Señor os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. A través de la Biblia, la levadura, en muchos ejemplos y en muchas parábolas, tiene que ver con algo en la voluntad del hombre que produce corrupción. Y esa corrupción se puede regar. Después de poner un poquito de levadura en la masa, toda la masa queda afectada. En el Evangelio, el Señor habla de la levadura. Y hasta el reino de Dios es comparado con una mujer que sacó 3 medidas de harina y le metió levadura en todas 3 medidas. Y curiosamente en la historia, la mujer, la iglesia, ha tenido 3 medidas de las cosas de Dios. Primero, lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, comenzando con el Éxodo. Y vivieron 1500 años bajo esa ley. Pero el pueblo de Dios puso su propia levadura a eso. Y los judíos resultaron con miles y miles de cosas religiosas que no tuvieron su origen en Dios y que produjo una especie de esclavitud religiosa. Después, la iglesia conoció la fiesta de Pentecostés y también ha habido mucha levadura. Y los que han conocido revelación de tabernáculos también han estado metiendo su propia levadura y su control humano. Y la Escritura habla de que el Señor quiere una nueva masa sin levadura. Él quiere tener una manada pequeña que haya en su existencia en el primogénito de primogénitos. Él quiere un pueblo que por voluntad y por amor a Él hayan decidido depender de Él por encima de todas las cosas. Y es la única manera de cumplir verdaderamente las fiestas de Dios. Hasta ahora el único que lo ha cumplido bien fue el Señor Jesús. Él cumplió la ley, pero no centrándose en una letra que mata, sino por medio del Espíritu que vivifica. Y todos los símbolos quedaron ahí por generaciones, y solamente en la venida del Señor Jesús los símbolos se aclararon y Dios comenzó a abrir los ojos y los oídos de las personas para que puedan captar lo que Dios estaba haciendo. Dice que la razón por la cual no deben de comer leudado es porque el Señor los sacó con mano fuerte.
parece ser una razón que no coincide. Pero cuando el Señor nos saca de esclavitud y nosotros todos resultamos esclavos por enredos de nosotros, por buenas ideas de nosotros que no salieron así como pensábamos. Entonces, cuando el Señor nos libera, ¿qué es lo que Él quiere? Él no quiere que nosotros volvemos a meter la levadura nuestra a la masa, porque si lo hacemos, vamos a volver a meter corrupción en la masa y eso va a producir otra vez la esclavitud. Y si nosotros llegamos al punto de reconocer que necesitamos de Él para que nos salve ahora del poder del pecado, y si Él con mano fuerte nos saca del pecado, entonces Él quiere que nosotros no volvemos a meter la levadura nuestra en la cosa, porque si lo hacemos, se va a alargar muchísimo el proceso de los tratos de Dios con nosotros. Y correremos el riesgo de quedar como la generación del pueblo de Israel que murió en el desierto, viendo milagros todos los días, con una columna de fuego de noche, con una columna de nube de día, con agua de la roca, con maná todas las mañanas, con ropa que nunca se acababa, pero murieron en un desierto y no llegaron a la herencia que Dios les había prometido. ¿Por qué? Por volver a meter lo de ellos en la cosa, por pensar que ellos sabían más que Dios. Y cuando Dios les decía que pueden entrar en la herencia, ellos dijeron, no, los gigantes están muy grandes, no podemos hacerlo. Y cuando Dios dijo, bueno, entonces devuélvesen al desierto y los voy a tratar otro poco. No, Señor, entonces ahora sí vamos. Y se fueron sin el Señor y les dieron duro. Eso es la cosa que el Señor quiere quitar de cada uno de nosotros. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y cuando el Señor te hubiera metido en la tierra del Cananeo, y del Eteo, y del Amorreo, y del Heveo, y del Jebuseo, la cual juró a sus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás este servicio en este mes. Él no quería que se olvidara nunca, y Él no quiere que nosotros nos olvidemos nunca de lo que ha hecho por nosotros. La herencia que Él les prometió estaba lleno de gente impío, y la herencia que el Señor nos ha prometido a nosotros está en las mismas condiciones. Para que se pueda cumplir la palabra de Dios, tiene que haber guerra hasta en los cielos, dice la palabra. Porque ahora el diablo y sus ángeles, y los hablamos como de caídos, pero todavía tienen potestad en los cielos. Y si el Señor nos va a dar esa potestad, ellos tienen que ser vencidos. El pueblo de Dios tuvo que salir de Egipto y entrar a la tierra prometida armado, pero el único que les pude dar la victoria era el Señor. 7 días comerás sin leudar, y el 7º día será fiesta al Señor. Eso tiene su contraparte en toda la historia humana. El Señor ha tenido un pueblo desde el comienzo de esta creación que ha tenido su problema de corrupción, que ha amado lo limpio y ha buscado salir de la corrupción, y que no ha querido comer las cosas contaminadas de este mundo, de participar de ella. Y los va a reunir a todos en una gran fiesta en el 7º milenio, en el 7º día desde la creación. Y eso es lo que viene. Durante los 7 días se comerán sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura entre todos tus términos. Y contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Muchas veces los padres salen de la opresión y de la esclavitud, del pecado y de las cosas de este mundo, y no alcanzan a compartir eso con sus hijos, y sus hijos vuelven y se meten en lo mismo. Y por eso es muy importante contar la cosa a nuestros hijos. El Señor prometió a Abraham ciertas cosas, y dijo que Él sabía que eso se iba a cumplir porque Abraham iba a criar su hijo de la manera apropiada. Y hubo toda una serie de generaciones que tuvieron amistad íntima con Dios. Y después de varias generaciones la bendición comenzó a multiplicarse. Y Abraham tuvo que haber comentado a Isaac cómo salió de la tierra de los caldeos, del espiritismo, y cómo viajó por un desierto,
y lo que había pasado con su padre, que alcanzó a llegar hasta cierta parte y no más, y las razones por no volver allá. Isaac aprendió y entró en una amistad íntima con Dios por voluntad propia. Y por lo menos uno de los hijos de Isaac también siguió el camino del Señor. Y así. Y eso es lo que el Señor busca. Y contarás en aquel día a tu hijo. Y el verso 9, y te será como una señal sobre tu mano y como una memoria delante de tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Por tanto, tú guardarás este servicio en su tiempo de año en año. Y hasta el día de hoy, lo de la Pascua es de lo más sagrado para el pueblo judío. Y aún los que rechazan al Señor Jesús y todo eso, siguen matando corderos y celebrando eso. Y está toda la simbología y todo lo que se hizo. Solamente dice la Escritura que hay un velo sobre el corazón de ellos y muchos no pueden ver. Un velo que solamente el Señor puede quitar. Y cuando el Señor te hubiere metido en la tierra del cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, harás pasar al Señor todo lo que abriere la matriz, asimismo todo primerizo que abriere la matriz de sus animales, los machos serán del Señor. Mas todo primogénito de asno rescatarás con un cordero, y si no lo quisieras rescatar, le cortarás la cabeza. Asimismo rescatarás todo humano primogénito de tus hijos. A cada uno había que sacrificar un cordero en vez de la vida del hijo, en símbolo de que ese hijo es de Dios, por ley perpetua. Y el que lo vino a cumplir perfectamente fue nuestro Señor Jesús. Y la vida está en Él. El Evangelio dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Desde el comienzo aquí está bien claro el Evangelio. Está bien claro cómo el Señor lo va a obrar. El Señor nos estaba imponiendo otro sistema. En Egipto murieron muchos herederos, muchos primogénitos, por orden del faraón y por el ángel de Dios. El plan de Dios es salvarlos, pero de poner todo lo que es el gobierno bajo la potestad y entre la vida de Él. Cada uno de estos primogénitos que iba a tener la responsabilidad por cada familia. Y la aplicación de la sangre no fue persona por persona, fue casa por casa. Eso es algo que no es predicado hoy, pero está bien claro en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, aun cuando el Evangelio va a los gentiles, en varias partes, por citar uno solo, cuando Dios sacó al apóstol Pablo de la cárcel con un gran terremoto, y el carcelero se convirtió esa noche. Pablo le predicó y le dijo que él tenía que creer en el Señor Jesucristo y que él iba a ser salvo y todo su casa. Y cuando el Señor enviaba evangelistas de dos en dos, Él les decía que tenían que llegar a cierta casa y no cambiar de casa, sino que a la casa donde llegaran, donde fueran recibidos, que ahí es donde tenían que seguir llegando, en esa parte. Y más adelante, el Evangelio en muchas partes comienza a hablar de la iglesia de su casa, o de la casa de tal persona. Cuando está hablando de la casa, no está hablando del edificio material, está hablando de la familia. El plan de Dios desde el comienzo ha sido tocar familias. La familia de Noé se salvó. Dios se metió con Abraham, con la casa de Abraham. Cambió de nombre a Abraham y a su esposa y les dio un hijo de la promesa, para que por su simiente fueran bendecidas todas las familias de la tierra, dice la Escritura. Y Dios trata de individuos, Dios salva individuos, sí es cierto, pero el plan de Dios está diseñado de ir de casa en casa. Tengo un problema con la manera en la cual conducen algunas iglesias que dicen obras, donde lo primero que hacen es separar la familia, separan el grupo de jóvenes, el grupo de niños, el grupo de ancianos, el no sé qué y no sé qué. Eso es grave porque
La generación que ha vivido experiencias con el Señor tiene que contarlos a la generación que viene. Y los jóvenes y los niños no van a entrar bien en los caminos de Dios a menos de que tienen ancianos. Y ancianos en la palabra de la Escritura no es un oficio que alguien confiere. Son personas de edad que hayan llegado a madurez en las cosas de Dios. Y por eso ante Dios son dignos de multiplicar estas cosas en los demás. Dignos de multiplicar las cosas y también dignos de respeto. Pero el Señor no pone una clase de personas que van a ser los mandacallar a todos los demás. No ha habido muchos problemas con versículos que tienen que ver con autoridad mal traducidos. Tenían que decirle a los hijos que el Señor los había sacado con mano fuerte. Y endureciéndose el faraón en no dejaros ir, el Señor mató en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico al Señor todo macho que abre matriz y rescato todo primogénito de mis hijos. Por esa razón, tiene que quedar claro ante los hijos y ante los padres cómo fue y por qué, y dónde van las líneas de autoridad, y cómo es el gobierno de Dios, la responsabilidad en ojos de Dios para la familia. Dios lo pone muy diferente a como es en muchas partes hoy en día. Unas lo quieren poner con el gobierno secular, otros con el gobierno eclesiástico. Dios lo pone con los padres de familia. Y si los padres de familia no marchan bien con Dios, es mucho más difícil por todo el resto de la familia. La manera, el derecho, es que la persona que mande en la familia pertenezca a Dios y sea humilde y reconozca la trayectoria y los tratos de Dios y que viva y participa esa trayectoria y que lo comunique bien a sus hijos y a los que son dependientes. El núcleo de Dios, de la sociedad, es la familia. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, que el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, que el Señor nos sacó de los sistemas de este mundo y que nos tiene de otra manera. Y por eso nosotros somos así, y por eso reconocemos el Hijo primogénito de Dios como nuestro gobierno. En el Apocalipsis hay otra señal, hay una marca que es que de la bestia, que es que de los hombres que se comportan como animales y hacen bestialidades. Tiene una marca sobre la mano y sobre la frente, que es una manera de pensar y una manera de actuar. Pero el Señor dice que esto que Él quiere poner es también una marca sobre la mano y sobre la frente, de pensar como Él piensa. La raza humana ha caído en esclavitud. El mundo es un sistema de esclavitud. Unos pocos han salido de esa esclavitud porque Dios los ha sacado con mano fuerte. Y por eso es que todos los que nombren el nombre de Dios como pueblo de Dios, los líderes, los cabezas de hogar, los ancianos que van a servir de ejemplo a los demás, tienen que pertenecer a Dios. Porque si se trata de armar iglesias y sistemas religiosos con un liderazgo que busque el beneficio propio y no tiene bien en claro que ellos pertenecen a Dios, que los primogénitos de Egipto, todos se van para la perdición. A todos les va a pasar lo que pasó con el hijo del faraón y los hijos de las otras casas de los egipcios. Todo eso se va a venir abajo. Y otra cosa que queda bien claro en la ley de Dios más adelante es que la persona que es verdaderamente libre es más responsable y la persona que es esclavo es menos responsable. Más adelante en la ley de Moisés, cuando se trata cosas como adulterio o violaciones, una mujer libre que entre en adulterio de una manera libre y consciente merece pena de muerte bajo la ley. Pero una esclava que fue obligada, no, cometiendo el mismo hecho. Entonces, el Señor comienza con las cabezas. Él comienza entrando bien claro en el pueblo de Israel que cada cabeza de hogar, cada primogénito,
es el que le pertenece a Él. Y hace poner el ejemplo bien claro, matando un animal, reviviendo la historia de Abraham e Isaac, que Isaac merecía hacer el sacrificio, y Abraham estaba dispuesto, y parece que Isaac también, pero Dios tuvo otra provisión, porque Dios iba a dar su propio hijo para arreglar este problema. Pero Dios Padre no dio su hijo para que nosotros pudiéramos seguir en rebeldía. Él dio su hijo para que nosotros pudiéramos entrar a ser como su hijo, para que nosotros podamos pertenecer a Él. Y nota que este sistema trasciende la familia singular que conocemos nosotros, porque es el primogénito. Un solo primogénito, y pudo haber tenido 6, 7, 8, 10 hermanos, y ellos todos tienen sus hogares, pero el que pertenece a Dios es el primogénito, y Él es el que tiene el liderazgo espiritual, y Él es en la ley el que tiene la última palabra, y que tiene la responsabilidad para ir a rescatar a la persona que se haya descarriado. Y por eso el Señor Jesús dio su vida como rescate para muchos, y fue y enfrentó el diablo, el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo, y le quitó el derecho y el título, y cogió los rollos y los comenzó a abrir para poner su pueblo otra vez en libertad y para restaurar la creación. Y eso está todavía en proceso. Y luego que el faraón dejó ir al pueblo de Dios, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios que por ventura no se arrepiente el pueblo cuando vieran la guerra y se vuelven a Egipto. Estaban arrepentidos en Egipto y querían ir a la tierra prometida, pero él sabía que si los llevaba de una manera demasiado corto, sin tratar bien a fondo adentro las cosas, que se iban a arrepentir otra vez y se iban a devolver. Por eso es que el Señor muchas veces no nos lleva por el camino más fácil para nosotros, pero Él nos lleva por el camino, y Él es el camino, que sí va a producir un cambio profundo en nuestro ser, para que sí podemos gozar después de la verdadera herencia, que es nada menos que la plenitud de la vida de Él. Mas hizo Dios al pueblo que rodeara por el camino del desierto del mar Bermejo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Salieron de Egipto armados, pero Dios mismo tuvo miedo de que de pronto no iban a poder enfrentar una guerra. Muchas personas no entienden y no se han dado cuenta que cuando Dios nos saca de la esclavitud y nos pone en libertad para seguir el camino de Él, Él nos saca armados. Él nos da ciertas cosas y hay que aprender a utilizar las armas a la manera de Él. Una de las armas más poderosas que Él da a los hijos de Dios es la verdad. De poder utilizar la verdad, de poder fluir en la verdad. La verdad es una espada de dos filos. La verdad se puede usar para cumplir los propósitos de Dios, y también la verdad se puede usar para hacer mucho daño, contando cosas que pueden ser verdad a la persona que no es o al momento que no es. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Ellos tuvieron a José en símbolo de nuestro Señor Jesús. Y los huesos en la Escritura es la estructura, el armazón de la cosa, el fundamento de lo que era José. Y Dios quería usar eso de base y que no se fueron a olvidar nunca de quién fue José y cómo fue eso, que fue motivo de otro mensaje. Pero nosotros tenemos mejor que eso. Nosotros tenemos la historia del Señor Jesucristo. Y los huesos de Él no quedaron en una tumba, no los podemos cargar, porque resucitó, quedó transformado, y está a la diestra del Padre con todo poder y toda autoridad para mediar el nuevo pacto en nosotros. Y nosotros podemos ir en el poder del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos puede hacer memoria de todo lo que era nuestro Señor Jesús, de todo lo que es nuestro Señor Jesús, y de todo lo que nuestro Señor Jesús quiere que nosotros seamos. Porque esto no se armar a cualquier manera, esto tiene que ser armado según el modelo de Dios. Y llevamos mucho tiempo en un desierto espiritual, muchos tratos de Dios, muchos individuos,
Pero la Biblia habla de una primera resurrección. Habla de que el Señor va a hacer algo donde se ve la gloria de Dios aquí en la tierra. Y eso tendrá que armarse a la manera de Dios. Y la manera de Dios no es la estructura como son los gobiernos de este mundo, ni es la estructura que se ven en la mayoría de los grupos religiosos. La manera de Dios es centrarnos en la familia de Dios. Y el hermano mayor, el primogénito, es nuestro Señor Jesús. Y Él es el que tiene la potestad. Y Él la puede delegar donde Él quiere. Y partidos de Sucot asentaron campo en Etam, a la entrada del desierto. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduvieron de día y de noche. En los verdaderos caminos de Dios es sin horario y sin calendario. Es de día y es de noche. Es cuando el Señor quiere. Y Él tiene muchas cosas para nosotros. Muchos dicen, pero si yo no tengo empleo, mejor, porque si va a ir por los caminos de Dios, les dará más libertad. Y la persona que se deja guiar de verdad por el Señor, nunca se va a arrepentir, o nunca se debe arrepentir de eso. El Señor nos puede conducir a un buen trabajo, pero aún más importante que eso es depender de Él. Y Él nos puede sacar donde no hay camino, porque Él es el camino. Y Él nos puede guiar de día y de noche. Es lo que Él quiere hacer. Después llegó un momento cuando no era necesario tener esa clase de guía, porque ya el Señor había cumplido la obra en el corazón y los podía soltar con la herencia, y cada uno recibía su herencia y sacaba de sus primeros frutos y los presentaba al Señor, y el Señor decía si los aceptaba o no. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego, todo el tiempo que estuvieron en el desierto, hasta que cruzaron el río Jordán. El río Jordán es símbolo de la muerte actual. Carne y sangre no pueden entrar. Para entrar en lo verdadero que el Señor tiene para nosotros, es necesario morir. Pero hay dos maneras de morir. Uno es como consecuencia de la corrupción, como consecuencia de repartir levadura. Y hay muchas personas que mueren y parece que no es ningún beneficio para ellos haber muerto. Parece que puede ser aún todo lo contrario, porque llegaron al final de su vida, perdieron su oportunidad y ya no hay más tiempo. La segunda manera de morir es la manera como Moisés murió. Y Moisés apenas era una sombra y un ejemplo en pequeña escala de lo que iba a ser nuestro Señor Jesús. Pero tanto Moisés como nuestro Señor Jesús, ambos murieron haciendo la voluntad de Dios. Por hacer la voluntad de Dios murieron. Y eso sí es diferente. Eso sí conduce a la bendición. El Señor no murió para nosotros para que nosotros no tuviéramos que morir. Él murió para nosotros para enseñarnos cómo morir. Y para que nosotros podamos ser identificados en la muerte de Él, para poder participar también en la resurrección de Él. Los que no mueren como es, no van a resucitar como es, porque así como hay dos maneras de morir, hay por lo menos dos maneras de ser resucitados. Unos pueden ser resucitados, dice la Escritura, para juicio, para condenación, para perdición, y otros pueden ser resucitados para la vida. Es importante morir como es para poder resucitar como es. Es importante morir por hacer la voluntad de Dios, morir en comunión con Dios, siguiendo la guía de Él. Después de la muerte de Moisés, el diablo fue, dice la Escritura, y trató de llevar el cuerpo de Moisés, y no pudo. El diablo pudo llevar a todos los muertos. Tenía el poder de la muerte y los encerraba en una gran cárcel que se llamaba y se llama el Seol, el Hades, y nadie podía salir del poder de la muerte. Y Moisés había cometido un error grave y el diablo pensó que también lo iba a coger, pero la muerte de Moisés tuvo su secreto. Moisés cumplió 120 años y la Escritura dice que estaba en perfecta condición, no tenía ninguna debilidad, ninguna enfermedad. Y ese día Dios le dijo, súbete allá en ese monte y muérete.
Y Moisés subió allá. Y dice que Dios le mostró la tierra prometida. Pero la verdadera tierra prometida es el mismo Señor. Y el hombre natural no puede estar en la presencia de Dios y vivir. Y Moisés murió allá en un tremendo encuentro con Dios. Y el diablo fue a llevarlo y no pudo. En el Nuevo Testamento dice que hasta un arcángel fue allá a contender con el diablo. Y antes de la muerte y resurrección del Señor, cuando el Señor estuvo caminando con sus discípulos, los llevó al monte de la transfiguración. Y allá estaba Moisés. No estaba en el Hades. Dios lo tenía. Y también tenía Elías. Pero eso es otro mensaje. La muerte de Moisés no pudo salvarnos a nosotros. El único que nos puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. Y la muerte del Señor Jesucristo rompió la cárcel. Y Él recuperó el poder, las llaves, la propiedad. Y dice que llevó cautivo la cautividad. Predicó a los espíritus y llevó a los suyos. Los llevó para lo alto. Y dice la carta a los Efesios que para poder dar dones a los hombres, aún a los rebeldes. Todo eso estaba profetizado. El pueblo de Dios eran esclavos. Dios los dejó en la esclavitud hasta que se dieron cuenta de la totalidad de su esclavitud. Y hasta que clamaron al Señor. Y el Señor los escuchó. Los mandó liberar. El Señor nos escucha. Nos ha escuchado. Ha enviado a nuestro Señor Jesús. Y no es solamente un tiempo en el pasado, sino Él sigue vigente a la diestra del Padre. Y dice la Escritura que todo este mundo se va a acabar, pero que el que clamare al nombre del Señor será salvo. El nombre del Señor es la vida del Señor, la naturaleza del Señor, en vez de la nuestra. El pueblo de Israel tuvo la lección. Cada que nacía un primogénito en una casa, cada que llegaba el mes de Abib y mataban un cordero también para toda la familia, se recalcaba y recalcaba y recalcaba la lección de que en la vida de nosotros, que recibimos por herencia de Adán, no hay salvación, no hay salud, no hay vida, que nosotros necesitamos la vida de Dios, y que la salvación de Dios, en su forma ideal, lo quiere hacer por familias. Él quiere familias que caminen con Él. Él quiere brindar salud, protección, rescate, redención a cada miembro de la familia. De tal grado que aún Él entra a tomar venganza cuando es necesario para proteger cualquiera de los pequeñitos de Él. Y los hombres han seguido dañando la cosa, metiendo la levadura de los hombres. El Señor dijo a sus discípulos, mucho cuidado con la levadura de los fariseos. Y los fariseos aparentemente eran los más santos, los más religiosos. Pero el Señor dijo, hay una levadura ahí que es fatal. Mandatos de hombres. Y dijo a ellos que eso terminaba aún en doctrina de demonios. El Señor quiere restaurar las cosas. Él ha estado trabajando con un pequeño remanente a través del tiempo, que es como Moisés. Y Él va a hundir los sistemas de este mundo. Pero Él no quiere que la gente se pierda. Él quiere que la gente se salve. Él hundió el sistema de Egipto. Él hundió el gobierno de Egipto en una sola noche. Pero el plan de Él era salvar al verdadero pueblo de Dios y a cualquier persona que quería ir con ellos. Muchos egipcios se salvaron también. Muchos egipcios dieron sus cosas al pueblo de Dios y los bendijeron. El Señor está por hacer cosas aún mejores. Vamos a orar. Señor, permita que podamos asimilar estas verdades, que podemos entrar a hacer las cosas a la manera suya, que se pueden recuperar nuestras familias, y donde la familia natural no va bien, Señor, permita que pueda haber una gran familia espiritual suya para ver por estas personas que tienen necesidad. Pedimos esto, Señor, en el nombre suyo. Amén. Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús, el Cristo.